Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a un martes de Following God. El tema de hoy es un tema muy especial y se llama ¿realmente Dios existe? Esta pregunta muchas personas se la han hecho y yo creo que es una de las preguntas más controversiales de la historia de la humanidad. Hace tiempo, mientras yo todavía era un estudiante, una persona se me acercó y me preguntó esto: ¿realmente crees que Dios existe? ¿Y por qué crees en Él? Me empezó a cuestionar. Y en aquel momento tal vez no tenía las herramientas suficientes, el conocimiento suficiente para responderle la pregunta de que Dios existe o no existe. Pero mi respuesta fue de lo más sencilla y de lo más lógica. Yo le respondí a esta persona: ciertamente yo no te puedo demostrar científicamente hablando si Dios existe o no. Lo que sí te puedo decir son las manifestaciones que Dios tiene en nuestras vidas todos los días. Dios se manifiesta de una u otra manera en nuestras vidas y es a través de esas cosas que Él se da a conocer a la humanidad. Pero vamos a ver básicamente el día de hoy lo que es la existencia de Dios. En el libro de Éxodo, Dios se presenta ante Moisés y Moisés tenía una duda muy importante que él tenía que resolver. La pregunta es: ¿quién es Dios para mí? ¿Y qué Dios voy a dar a conocer a las personas a las que yo voy a ir a rescatar a Egipto? Entonces el texto bíblico en el libro de Éxodo capítulo 3, verso 13 y 14 dice lo siguiente: y dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Y si ellos me preguntaren ¿cuál es su nombre?, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me ha enviado a vosotros. Y hay otra parte de la Biblia en la que en el libro de Apocalipsis, en capítulo 1, verso 8, Dios se describe de la siguiente manera: yo soy el alfa y omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Fíjate bien, me llama mucho la atención cómo Dios se presenta en estos dos pasajes bíblicos. Primero, en el Antiguo Testamento se presenta como el gran yo soy, el que siempre ha sido. Y en el Nuevo Testamento nuevamente se vuelve a presentar como yo soy el principio y el fin. La palabra que se está repitiendo en esa parte es la palabra yo soy. Dios es. Si nosotros hablamos de la existencia de Dios, déjame decirte que Dios no existe, porque la misma definición de existencia habla de algo que tiene un principio y un fin. Sin embargo, Dios nos enseña a través de su palabra de que Él no tiene ni principio ni fin. En realidad, Él es el comienzo y Él es el final. Él es el principio y el final de todas las cosas. Dentro de Él está contenido al mismo tiempo. Entonces nosotros no podemos decir que realmente Dios existe. Sin embargo, claramente podemos decir que Dios es. Porque Dios es una persona que no tiene ni principio ni fin. Dios no se rige en el tiempo. Si nosotros dijéramos que Dios existe, entonces tendríamos que admitir que Dios tiene un principio y tendría un fin. Sin embargo, su palabra me dice que Él es infinito. Y fíjense bien, esa es la manera en la que Dios se manifiesta tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Pero hay algo muy importante en el libro de Salmos que me llamó mucho la atención en aquel momento, y yo se lo expliqué a esta persona y le dije: tú y yo conocemos de ciencia, estudiamos una carrera y en una universidad en donde se nos ha enseñado ciencia todo el tiempo. Nosotros conocemos lo que es el marco teórico, algo que nos han enseñado en la escuela todo el tiempo, que es parte fundamental del método científico. Y el marco teórico es básicamente lo que podemos estudiar y analizar de un tema en específico. En este caso, si tú quieres que yo te demuestre la existencia y la realidad de Dios a través de la ciencia, déjame decirte que el marco teórico que tenemos no funciona. ¿Por qué? Porque la ciencia solamente se encarga de estudiar los hechos naturales. ¿Esto qué quiere decir? Que el marco teórico de la ciencia solamente encuadra a todo lo que sucede dentro de la naturaleza. Sin embargo, el Dios que se nos ha presentado a nosotros es un Dios sobrenatural, de tal manera que si nosotros queremos explicar con palabras de ciencia quién es Dios, nos vamos a quedar muy cortos, porque Dios va más allá de la ciencia, va más allá de la naturaleza, va mucho más allá de nuestro entendimiento común. Si nosotros queremos explicar
la realidad de Dios, entonces nosotros tendríamos que meternos al marco de referencia de Dios, que es lo espiritual. Tú no vas a poder explicar con palabras de ciencia lo que es Dios, porque la palabra de Dios dice de la siguiente manera, fíjate bien lo que dice. Pero ¿es verdad que Dios mora sobre la tierra? He aquí que los cielos y los cielos de los cielos no pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Esto está en Primera de Reyes, capítulo 8, verso 27. El escritor dice lo siguiente: Dios no puede ser contenido por el cielo, ni por el cielo que está por encima de nuestro cielo, ni siquiera el espacio puede contenerlo. Entonces, ¿cómo nosotros podemos explicar quién es Dios a través de la ciencia si la ciencia no lo puede contener? La única manera en la que tú puedes explicar quién es Dios o qué representa Dios para ti es a través de lo espiritual. Entonces, yo te invito el día de hoy a que más allá de la ciencia, más allá de tratar de explicar con palabras de ciencia quién es Dios, las cuales están muy limitadas, yo te reto a que te metas al ámbito espiritual, al área de Dios, al marco de referencia espiritual que Dios nos ha trazado en su palabra, para que nosotros podamos entender y comprender realmente si Dios es una realidad y no en una existencia. Así que en este Following God yo te reto, métete al área espiritual, métete en la presencia de Dios y ahí vas a encontrar la realidad de Dios, y Dios te estará esperando y te estará revelando cosas nuevas que ojo no han visto ni oídos han escuchado. Hasta pronto. Adiós.